Saludos devs y bienvenidos nuevamente al curso de RESTful API con .NET Core 3.1. En el video de hoy continuaremos con la implementación de nuestro proyecto y el objetivo de este video será emplear inyección de dependencias y la conexión con la base de datos utilizando Entity Framework Core. Vamos a empezar donde dejamos el proyecto en el video pasado. Recordemos que creamos la primera versión de nuestra API en la cual estamos devolviendo la información de los posts que tenemos o las publicaciones, las cuales las estamos generando con un dummy en, en una clase, en un repositorio que creamos. Como les había comentado el video pasado, pues obviamente tenemos aquí una deuda técnica, y es que en nuestro controlador nosotros estamos acoplando fuertemente el controlador a nuestro repositorio y estamos incumpliendo principalmente el último principio SOLID, que es el de inversión de dependencias. Este principio básicamente lo que nos indica es que los objetos, o más que los objetos, las clases no deberían depender de implementaciones concretas, sino de abstracciones. Y para lograr este objetivo es donde entra en funcionamiento la inyección de dependencias, que básicamente lo que nos va a permitir es que los objetos que utilicemos dentro de nuestra clase sean inyectados y no sean creados propiamente por la clase que nosotros estamos utilizando. Ya más adelante vamos a ver un ejemplo práctico de esto cuando utilicemos inyección de dependencias para inyectar en nuestro repositorio en el controlador. Como todos sabemos, lo que buscamos en el momento de nosotros de estar diseñando un sistema es tener un bajo acoplamiento y una alta cohesión. Listo. Es decir, en el tema del acoplamiento, básicamente lo que buscamos es que nuestras clases dependan lo menos posible de otras. Y eso lo logramos utilizando abstracciones, que en este caso las vamos a utilizar haciendo uso de las interfaces. Con esto que logramos hacer utilizando las interfaces, realmente nos sirve para muchas cosas, entre ellas el tema de pruebas unitarias, ya que nosotros podemos inyectar fácilmente utilizando las interfaces, crear mocks para simular data y no estar, por decir, en temas de repositorio, no ir directamente a la base de datos a hacer una prueba unitaria, que no es el deber ser de una prueba unitaria, sino que podamos utilizar mocks o diferentes frameworks para simular esto. Y adicional a esto, pues nos permite ser mantenibles en nuestro software. Es decir, cuando nosotros utilizamos una interfaz, ya nosotros nos desentendemos de la implementación concreta, por decir algo, y que ya lo vamos a ver ahora. Al tener nosotros en nuestra clase estar utilizando una abstracción, que en este caso es la interfaz, en vez de un objeto concreto, de una implementación concreta, nuestra clase, la clase que estamos utilizando, queda totalmente desligada de la clase que estamos utilizando. Es decir, si por decir en este momento nuestra conexión la estamos haciendo con SQL Server, nos quedará muy fácil más adelante cambiar nuestro motor de base de datos por Oracle, por Mongo, por cualquiera que deseemos, y en este caso nuestro controlador, que es el que está haciendo uso del repositorio, no lo tendremos que modificar en absoluto. Eso es lo que tratamos de conseguir utilizando inyección de dependencias. Muy bien, entonces para poder utilizar inyección de dependencias vamos a hacer lo siguiente. Como ya les mencionaba, para poder utilizar inyección de dependencias tenemos que empezar a trabajar con abstracciones, que en este caso los traducimos como interfaces.
Esto quiere decir que en nuestro proyecto core tenemos el tema de las interfaces. Vamos a agregar una nueva clase, ¿cierto? Vamos a hacer una interfaz de tipo interfaz y a esta la vamos a llamar y, que es el estándar por identificar una interfaz, post repository. Vamos a crear una interfaz que nos va a representar las operaciones que nosotros vamos a realizar contra la base de datos para el tema de los posts, de las publicaciones. Esta publicación, este repositorio lo vamos a poner obviamente público, y en las interfaces, que igual esos son temas eso es un tema pues ya de otro curso, solo pueden mirar por otros lados, y no vamos a entrar muy profundo en qué son las interfaces. Simplemente tener en cuenta que en las interfaces lo único que hacemos es como si fuera un contrato, por lo cual nosotros aquí solo definimos los métodos que deben implementar aquellas clases que estén implementando esta interfaz. Entonces en este caso vamos a manejar un poco de los métodos asíncronos. En donde podamos hacerlo lo vamos a hacer. En este caso lo podemos hacer. Vamos a devolver un listado de post. Y a este le vamos a poner getPost, que es el mismo método que de hecho ya tenemos definido. Como ven, en la interfaz solo tenemos la declaración de los métodos, que en este caso solo es uno. Más adelante le iremos agregando nuevos. Y lo único que tendríamos que hacer es aquí en el repositorio, en este post repositorio, vamos a decirle que nuestro repositorio va a implementar la interfaz que acabé de crear, que se llama iPost repository. Listo, es importante tener en cuenta que cuando estamos implementando una interfaz estamos obligados a cumplir con el contrato que tiene esa interfaz, es decir, tenemos que implementar cada uno de los métodos que se encuentran en esa interfaz. En este caso, como yo le estoy diciendo, le dijimos que vamos a implementar la interfaz iPost repository, ¿cierto? Y me está saliendo un error porque me está diciendo que la firma, no estoy implementando la firma pues que tenemos definida ya, que en ese caso sería este de acá. ¿Por qué son diferentes? Porque en este caso estamos diciendo que yo estaba devolviendo un listado de publicaciones, pero realmente en el contrato dice que yo tengo que devolver un listado de publicaciones, pero asíncrono, ¿cierto? En un task. Entonces ahí lo único que tendríamos que hacer es esto: task, muy bien. Entonces simplemente con tener esto, con decirle que este es un task, ya estamos cumpliendo con la interfaz, por lo que ya no nos sale un error de compilación. Pero aquí ya tenemos otro problema. Obviamente aquí esto es un código dummy, ahí esto lo vamos a quitar más adelante. De hecho es lo próximo que vamos a hacer cuando nos conectemos a la base de datos. Pero entonces quiero que veamos algo. Tengo el post repository, que este va a ser el que vamos a utilizar para SQL Server, cierto. En este caso, bueno, aquí voy a simular que esto va a ser un método asíncrono. Entonces no me voy a gastar mucho con esto porque igual lo vamos a eliminar. Va a decirle que esto va a tener, como es un task, vamos a decirle que es una await, que tenemos una await, y todos los métodos que estén marcados como await, en los métodos donde utilicemos await, es decir, para que esperar la invocación que se finalice, tenemos que marcarlos como asíncronos. Listo.
No vamos a profundizar mucho en el tema de la programación asíncrona, simplemente vamos a hacer uso de este y a medida pues que vayamos trabajando con ellos, si creo conveniente hacer alguna anotación, la iremos haciendo. Voy a crear aquí, tenemos post repository y voy a agregar otro repositorio más a modo de ejemplo para que veamos cómo se hace, que se llamará, no sé, vamos a simular MongoDB, Mongo repository. Bueno, pongámoslo aquí al principio, post Mongo repository. Obviamente nosotros no vamos a trabajar con Mongo, simplemente es para hacer la prueba, y de hecho van a ser exactamente los mismos. Pero entonces esta clase también va a implementar la interfaz post repository. Le voy a decir que implemente esa interfaz para que me quede el método, y la implementación voy a hacer exactamente la misma. Ahorita ya las cambiamos. Y simplemente aquí le voy a decir que este es la de Mongo, ¿cierto? Simplemente para poderla diferenciar. Este método debemos marcarlo como asíncrono y ya ahí tendríamos dos repositorios diferentes, ¿cierto? Obviamente en nuestra API lo más normal es que solo utilicemos uno, ¿cierto? O uno u otro. Ya vamos a ver cómo podemos hacer ese cambio fácilmente sin afectar nuestro controlador. Entonces ya tenemos definido, hasta el momento creamos una interfaz que va a hacer las veces nos va a servir para hacer la abstracción. Nos vamos a abstraer de cómo está implementado el repositorio. Lo único que necesita saber nuestro controlador es que él para funcionar necesita de un repositorio. Él no sabe ese repositorio, no tiene conocimiento si va a estar implementado en SQL Server, en MongoDB, va a ser un archivo plano, un web service. Eso es indiferente en este caso, para nuestro servicio. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos detectar nosotros fácilmente que nuestra clase está altamente acoplada y tenemos dependencias? Porque tenemos la palabra new. Desde que nosotros tengamos la palabra new es un alto indicio de que tenemos una dependencia y estamos dependiendo de una implementación en concreto. Nosotros debemos buscar que nuestras implementaciones no estemos haciendo uso de la palabra new, sino que todo lo hagamos a través de inyección de dependencias. Como aquí ya vamos a hacer uso de la inyección de dependencias, es importante pues como mencionar así rápidamente los diferentes tipos o los diferentes approach que hay para inyectar dependencias en una clase, ¿cierto? El principal, el más conocido y de hecho es el más utilizado y el que vamos a utilizar acá es el que se inyecta vía constructor. Es decir, cuando se va a instanciar una clase, en el momento de que se instancia se le deben pasar los objetos que de este dependan, ¿cierto? Obviamente nosotros en ese orden de ideas dijimos que aquí vamos a trabajar con un repositorio. Aquí tenemos un repositorio concreto, pero vamos a decirle aquí que vamos a crear una variable que va a ser de solo lectura, que va a ser post repository de este tipo. Eso de aquí en adelante vamos a trabajar siempre con las abstracciones y nunca con las implementaciones propias. Entonces tenemos post repository y le voy a decir acá, aquí se borró la llave,
Muy bien. Y aquí tenemos el post repository. Lo va a decir que alguien me tiene que definir a mí, ¿cierto? Cuando yo voy a utilizar el post controller, el controlador de las publicaciones, antes de poderlo utilizar, alguien me tuvo que decir a mí cuál es el repositorio que yo voy a utilizar. ¿Listo? Básicamente ese es el principio básico de la inyección de dependencia. Y es recibir, ¿cierto? Decidir en algún punto de la aplicación cuáles son las implementaciones concretas que se van a utilizar para las abstracciones que estamos referenciando. En este caso, pues tengo una abstracción que es una interfaz del repositorio, es decir, nosotros necesitamos para que este controlador funcione tener un repositorio. En este caso tenemos dos, que es el de Mongo y el de SQL Server. Necesitamos alguno de los dos. Ya vamos a ver en dónde es que se define esto. Aquí lo único que decimos es, vea, post repository. Le vamos a asignarle el que nos están inyectando como dependencia. Y ya de aquí en adelante ya no volamos este new, quitamos ese acoplamiento que tenemos y trabajamos con esta abstracción. Si ustedes ven aquí tenemos el post repositorio que es nuestra abstracción. Si le damos F12 pues nos lleva a la interfaz y no nos lleva a la implementación. Si yo le digo clic derecho, ir a implementación, go to implementation, él dice que todavía no conoce cuál es la implementación de eso porque como tal nosotros no la hemos definido. Entonces, como ven aquí, listo, ya tenemos nuestro controlador, ya no estamos dependiendo de ninguna implementación en concreto, o sea que ya ahí estamos cumpliendo con ese principio de inversión de dependencias. Ya lo que nos falta es inyectar esta dependencia, ¿cierto? Definir, resolver esta dependencia, qué implementación se va a utilizar. Para eso, entonces, para resolver estas dependencias siempre se debe usar un contenedor de dependencias que en el framework, en el full framework, tocaba instalar un paquete externo, ya sea Unity, Aurofac, Ninjet. Hay diferentes contenedores de dependencias, ya era pues dependiendo del gusto del programador. En este caso .NET Core viene integrado con su propio contenedor de dependencias, por lo que es mucho más fácil trabajar con el tema de inyección de dependencias. Entonces, para trabajar con las dependencias, lo único que debemos hacer es en la clase startup vamos a decirle aquí vamos a resolver nuestras dependencias. Aquí. Y para resolver nuestras dependencias lo único que debemos hacer es venir a decirle services add tracing. Ya estos temas de los diferentes tipos de métodos que tenemos disponibles en el framework para inyectar las dependencias, ya lo vamos a ver. En este caso es add tracing. Esto se me salió, tenía bloqueado el teclado. Y aquí básicamente lo que le vamos a decir, vean, cada vez que en el programa se haga uso de esta abstracción, yo le voy a entregar a esa clase una instancia de esta implementación, que en este caso vendría siendo post repository. Y ahí ya lo tenemos. Es tan sencillo como esto el tema de la inyección de dependencias. Básicamente es trabajar con abstracciones. En las clases apuntamos a las abstracciones y no a las implementaciones.
y en algún punto, que en este punto .NET Core lo hacemos en el startup, definimos, resolvemos esa abstracción con cuál implementación la queremos utilizar. En este caso con Post Repository. Ahí ya tenemos exactamente la misma funcionalidad, pero ya cubriendo la deuda técnica que teníamos. Vamos a ejecutar el proyecto y veamos cómo funciona. Bueno, importante, aquí ya cambiamos nuestra implementación y ya estamos trabajando con métodos asíncronos. Aquí vea que la respuesta nos devuelve un awaitable, que es un task. Entonces es importante hacerlo nosotros aquí, darle un task. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos allá. Nosotros métodos marcamos el método como asíncrono y decimos que miren que en este momento el post es de tipo task system collection generate enumerable post. Nosotros obviamente queremos devolver un listado de posts, entonces decimos que queremos esperar la respuesta de este método que se resuelva y con ponerles el await ya nuestro post ahora sí es el enumerable que nosotros queremos y el que estamos esperando. Vamos a ejecutarlo. En esta ocasión no lo voy a hacer desde Postman, simplemente lo voy a hacer aquí, API Post. Entonces veamos, tenemos en la descripción que sigue funcionando exactamente igual como nosotros lo teníamos, no se hizo ningún cambio de funcionalidad, simplemente se cubrió una deuda técnica que teníamos. Pero ahora viene lo interesante. Supongamos que ya llevamos un rato trabajando en nuestra implementación y por temas contractuales ya no vamos a trabajar más con SQL Server. La licencia está muy costosa o X cosa, ¿cierto? Cambiamos de proveedor y ya necesitamos es trabajar con MongoDB. ¿Qué cambios tenemos que hacer para empezar a nosotros ya a trabajar con MongoDB? El único cambio que tenemos que hacer es venir al startup y decirle ya no vamos a trabajar con Post, con el repositorio de SQL Server, sino que vamos a trabajar con el repositorio de Mongo. Y como toda nuestra implementación está basada en abstracciones, el cambio es totalmente transparente, así como ya lo vamos a ver. Le digo API Post y vamos aquí, ya viene la información pero desde la base de datos de Mongo. Entonces vea que los cambios que nos tocó hacer fueron mínimos. Lo único que tendríamos que hacer si después ya deciden no, vamos a hacernos con NoSQL o cualquier base de datos que nosotros tengamos, cualquier motor, lo único que habría que hacer es crear un repositorio, ¿cierto? Creamos un repositorio que obligatoriamente tiene que implementar esa interfaz. Esta es la que nos va a garantizar que nuestro sistema esté desacoplado, y cambiar en el startup cuál es cuál es la la implementación concreta que queremos utilizar. Como vemos, el cambio en nuestra lógica de negocio, en nuestra implementación, en todo lo que digamos es interno al sistema, nunca cambió. Entonces, con esto hacemos mucho más mantenible nuestra aplicación. Ahí ya tenemos el tema de la inyección de dependencias. Obviamente hay muchos conceptos que profundizar, pero no es el núcleo pues de este curso. Aquí simplemente lo importante es aprender a utilizar y tener el concepto bien definido. Ahorita entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a conectarnos a la base de datos y ya con eso terminaríamos el video. Entonces, para trabajar con Entity Framework Core, pues es importante mencionar varios aspectos. Listo, recordemos que Entity Framework es un ORM que básicamente nos permite trabajar en nuestros objetos de base de datos como si fueran clases,
¿cierto? O objetos pues de tipados en C#. Obviamente, como todo, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. En este caso vamos a trabajarlo. Ahí ya eso es de gusto pues de cada desarrollador. En casi todos los proyectos que trabajo lo hemos utilizado, tiene muy buen desempeño, en especial pues las últimas versiones. Todo depende obviamente del uso que se le dé y de la forma de trabajarlo, como todo. Entonces dependiendo de cómo se utilice. Entonces en este caso, Entity Framework Core, a diferencia de Entity Framework normal, que manejaba tres approach, que era Database First, Code First y Model First, en, en Entity Framework Core solo tenemos un approach disponible, que es el de Code First. Y en Code First básicamente es crear nuestro modelo de datos, que en este caso pues ya tendríamos uno que es una clase que la representaríamos como una tabla, que es post. Eh, para, para efectos de este video, de este curso, pues que tampoco vamos a ahondar mucho en el tema de Entity Framework, solo lo vamos a utilizar como repositorio pues para conectarlos a la base de datos. Vamos a utilizar una herramienta que tiene el mismo framework para hacer un scaffold de la base de datos. Yo la base de datos ya la tengo creada, ya tengo varios registros. Entonces lo que voy a hacer es que, basado en mi base de datos, vamos a hacer una ingeniería inversa. Vamos a coger la base de datos y, basado en esta base de datos, nos vamos a generar todo el modelo y hacemos el refactor que sea necesario, y ya con eso pues vemos cómo funciona. Normalmente el proceso es crear todas las entidades, crear las relaciones manualmente, crear en la carpeta de data el contexto de la base de datos, ponerlo a heredar de DB context, configurar, crear la configuración de cada una de las tablas, con qué campos van a tener, qué tipos de datos, cuáles son requeridos, cuáles no. Ese tipo de cosas se pueden hacer para la definición de los campos. Para los que de pronto ya conocen un poco de Entity Framework, se pueden hacer utilizando Data Annotations o utilizando el Fluent API. En este caso, la recomendación es trabajar con el Fluent API, y digamos que eso automáticamente, cuando generemos el scaffold, vamos a ver cómo se utiliza esto. Pero entonces, antes de poder importar la base de datos, ¿cierto? Hacer la reingeniería de la base de datos, tenemos que crear la base de datos, porque aquí la tengo, en este momento la tengo eliminada para que ustedes vean el proceso de restaurarla. Ya para hacerlo, ustedes pueden utilizar ya sea SQL Server, el motor normal que les recomendé que descargaran, o igual como les comentaba, el SQL Express, que viene instalado con SQL Server, con Visual Studio 2019. En este caso lo voy a hacer con este de acá. Lo único que cambia es con la cadena de conexión, entonces ustedes lo pueden hacer tranquilamente en el que prefieran. Para hacerlo, simplemente le damos aquí en View y donde dice SQL Server Object Explorer. En el SQL Server Object Explorer tenemos SQL Server, tenemos nuestro motor de base de datos que se llama LocalDB, SQL Server LocalDB. Lo expandimos y aquí pues tenemos la carpeta de bases de datos, no tenemos ninguna base de datos. Vamos a darle clic derecho, agregar nueva base de datos, y a esta base de datos le vamos a poner Social Media. Listo, aquí tenemos creada ya la base de datos. Lo único que hacemos es darle clic derecho, un nuevo query, para ejecutar el script que nos va a crear tanto la base de datos como unos registros que ya tenemos manejados. En estos registros vamos a tener 20 usuarios, 200
200 publicaciones y 500 comentarios. Entonces es bueno que utilicen el script como para que de una vez tengamos ya la data lista. El script se los voy a dejar tanto en la descripción del video como en el repositorio en GitHub del proyecto. Entonces para el script lo tengo acá. Lo único que hay que hacer, le damos control C ahí en el query y le damos aquí en el botón de execute, ejecuta, y hay que no se encontró ningún tipo de errores y ya tenemos entonces creada nuestra base de datos con las diferentes tablas que ya habíamos visto pues en el primer video del el modelo que íbamos a utilizar. Listo, ya tenemos las tablas, las relaciones, todo ese tipo de cosas. Ahora ya lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle que como ya tengo una base de datos, ya lo que podemos hacer es venir aquí a la aplicación y hacer la reingeniería. Es decir, basado en esa base de datos vamos a crear todo el modelo. Esta técnica o esta práctica puede ser muy útil si ustedes de pronto quieren migrar una aplicación de la cual obviamente que ya es existente y pues tienen una base de datos con muchas tablas, ¿cierto? Con más de 5 tablas, porque como van a ver ahorita, la configuración de cada uno de los campos de las tablas puede ser dispendiosa. Entonces es un buen approach. Si ya tenemos una base de datos definida, lo que podemos hacer es cogemos esa base de datos y le decimos al framework que nos genere todas las entidades basado en ese modelo, y es obviamente mucho más práctico y por eso lo vamos a utilizar en este video. Entonces para hacer esto necesitamos un par de cosas. Lo primero, aquí en el proyecto en donde vamos a utilizar el data, el scaffold, ¿cierto? Vamos a hacer la reingeniería. Necesitamos instalar los siguientes paquetes de NuGet. Vamos a poner aquí Entity Framework y vamos a instalar SQL Server, este que dice Entity Framework Core, importante que estén trabajando con la versión Core, la 3.1.3. La versión del .NET Core pues obviamente puede ser diferente en el momento que estén haciendo el video. Lo que deben garantizar es que las versiones coincidan. Es decir, si ustedes la aplicación, el framework de .NET Core lo están trabajando en la versión 3.5 por decir algo, la versión de Entity Framework también deben trabajarlo en la 3.5, si no les va a presentar incompatibilidades. En este caso es la misma versión, entonces instalo SQL Server. Y también vamos a instalar este que dice Tools, que es el que nos va a permitir ejecutar el comando para hacer el scaffold. Muy bien, ahí ya lo tenemos. Y lo otro que debemos hacer es que en el proyecto en el cual nosotros vamos a, pues es nuestro punto de entrada para ejecutar la aplicación, que en este caso es nuestra API, debemos instalar un paquete también de SQL Server, de Entity Framework, que en este caso es el que dice Design, Entity Framework Design. Vamos a instalarlo. Listo, ya lo tenemos instalado. Vamos a compilar. Todavía no debemos tener ningún error de compilación para que esto nos pueda funcionar. Listo, ahí ya lo tenemos. Entonces ya lo que vamos a hacer es hacer la reingeniería y vamos a decirle que todos los objetos que él genere basados en la base de datos los ponga en esta carpeta de data. ¿Cómo hacemos eso? Para ejecutarlo, pues eso hay varias formas de hacerlo. Se puede hacer desde una consola de comandos de PowerShell, un CMD normal, o utilizando el Visual Studio, creándolo
con la consola de paquetes de NuGet, que para eso venimos aquí a Tools, NuGet Package Manager y seleccionamos Package Manager Console. Aquí tenemos el proyecto y aquí es donde ejecutaríamos el comando. El comando de igual forma se los dejo ahí en los comentarios, en la sección de descripciones, para que lo tengan a la mano. El comando es el siguiente, lo voy a copiar aquí que siempre es largo y se los explico. Listo, el comando es este, damos clic derecho, pegar y aquí. Entonces, aquí lo que le estamos diciendo es que queremos hacer un scaffold de un DB contest, y para hacer el scaffold, es decir, hacer la reingeniería, lo que necesitamos es lo siguiente. Necesitamos el nombre del servidor, de la base de datos, que en este caso pues es localDB. Si ustedes están utilizando el SQL Server normal, pues le ponen el nombre de su servidor. El nombre de la base de datos, que es Social Media. Y aquí si está si el tipo de seguridad, en este caso es seguridad integrada, es decir, va a iniciar sesión con el usuario de Windows. Si ustedes tienen usuario de SQL SA, lo pueden hacer también, simplemente lo especifican ahí, listo. Le decimos que vamos a utilizar este paquete, esta DLL, la de Entity Framework or SQL Server, y que todos los objetos los vamos a poner en la carpeta Data. Entonces procedemos a ejecutar el comando. Ok, entonces aquí como pueden ver cometí un error y es el siguiente. Es importante que lo tengan en cuenta para que no les pase a ustedes. Si ven aquí, él sí obviamente nos lo puso en la carpeta Data que nosotros le dijimos, pero él lo creó dentro del proyecto API y nosotros queríamos que lo hiciera dentro del proyecto de Infrastructure, que es donde debe ir todo el tema relacionado con la base de datos. Aquí tenemos dos posibilidades: pasar las entidades manualmente y ya con eso es suficiente, o simplemente las eliminamos y volvemos a ejecutar el comando, pero esta vez nos fijamos que aquí donde dice Default Project seleccionemos el proyecto de Infrastructure. Ahí está, lo ejecutamos y ahora sí lo tenemos ya creado. Como ven, él aquí nos crea un Social Media Contest, ¿cierto? Él se basa en el nombre de la base de datos y le agrega la palabra contest, que era lo que le estaba mencionando ahorita, como si hubiera, cuál era el proceso de haberlo hecho manual, crear un DB contest, empezar a mapear cada una de las entidades, de las tablas que se representan en entidades de nuestro dominio, y crear la definición de cada uno de esas tablas, esas entidades, ¿cierto? Que las vamos a representar en tablas, qué tipo de información o qué tipo de configuración va a tener. En este caso, por decir, el campo de descripción, si es requerido, si cuál es la longitud, si es Unicode o no, todo ese tipo de cosas, el data, el tipo de datos. Entonces, por eso les comentaba ahorita que cuando tengan una base de datos existente, la práctica más conveniente es hacer un scaffold de eso para que les genere de una vez todo. Porque cuánto nos podríamos haber demorado generando el modelo de esto, todas las relaciones, los tipos de datos, toda esta información para esta. Aquí solo son 3 tablas, imagínense donde fueran muchas más, sería pues un trabajo muy dispendioso. En este caso
aquí sería para incluir la cadena de conexión, ¿cierto? Esto es una muy mala práctica, ¿cierto? Tener la cadena de conexión quemada en el código. De hecho, miremos que aquí nos sale que nos genera un warning por generar eso. Aquí lo único que vamos a hacer es este método de onConfiguring lo vamos a eliminar, porque nuestra base de datos también la vamos a utilizar haciendo uso de inyección de dependencias. Y para eso pues vamos a hacer lo siguiente. Entonces él nos genera el social media account, nos genera un constructor vacío y un constructor con el cual nosotros tenemos la configuración del DB-Contest y se lo pasamos al constructor de la clase que estamos heredando, que en este caso es este DB-Contest, ¿cierto? Obtenemos la configuración de nuestra base de datos que la vamos a registrar en el startup y se la pasamos a DB-Contest. Entonces con Entity Framework él nos genera un DB-Set por cada una de las entidades que nosotros estábamos trabajando. Ahí están. Y aquí tenemos en el onModel Creating la definición de cada uno de la configuración de cada uno de los campos y las tablas, ¿cierto? Toda esta sintaxis que estamos viendo aquí es lo que les mencionaba antes, que es el Fluent API para la definición de esto. Todo esto también se podría hacer utilizando los data annotations, pero la recomendación es hacerlo así. Vamos a eliminar este método acá, pues que de hecho no nos genera nada, por ahora no lo vamos a utilizar, entonces queda así. Entonces vea que tan simple como con un comando ya tenemos nuestra base de datos mapeada. Obviamente aquí tenemos digamos que un problema, por así llamarlo, y es que nuestras entidades, nuestra base de datos está en español, pero todo nuestro proyecto está en inglés. Todo ese tipo de cositas se pueden hacer se pueden configurar con el Fluent API. Es decir, yo puedo trabajar mis entidades en inglés y decirle que las voy a mapear contra unas entidades de base de datos cuyos campos están en español. Listo, eso se puede hacer, eso es perfectamente posible, pero lo vamos a hacer en el próximo video, que este se nos está haciendo largo. Entonces ya para finalizar vamos a hacer lo siguiente. Estas entidades que son las entidades de dominio nos las vamos a llevar para el core. Le vamos a decir control X y las vamos a pegar aquí en entities. Listo, obviamente hay que tener mucho cuidado con los copy paste, hay que saber cómo utilizarlos y tener cuidado pues con esto. En este caso, como los copiamos, pero estos fueron generados en un proyecto aparte, obviamente el namespace no va a corresponder. Ahí lo que tenemos que hacer es cambiar el namespace para que coincida con el que están actualmente los entities. Listo, lo copiamos y exactamente lo mismo para publicación y para usuario. Ya en el próximo video lo renombramos a inglés y hacemos la configuración que tenemos que hacer en el data contest, que en este caso es este social media contest. Aquí dice que ya no lo reconoce, obviamente porque los cambiamos de ruta. Debemos especificar cuál es el nuevo namespace en el que está, que es en el de core entities. Venimos aquí y aquí ya debe estar compilando todo. Listo, entonces ya tenemos todas las entidades de base de datos en el lugar que es, nos falta reemplazarlas, tenemos nuestro contest. Ya lo que vamos a hacer es vamos a hacer una implementación básica. Aquí rápidamente para poder lograr esto, voy a cambiar la interfaz y le voy a decir que ya no me va a volver un post, sino que me va a volver la que tenemos en español. En el próximo video la renombramos. Publicación. Y obviamente vea que como cambiamos nuestra interfaz, obligatoriamente tenemos que cambiar nuestras implementaciones. Entonces vea que automáticamente el tiempo de compilación nos va a decir que ya no estamos cumpliendo con esa interfaz. Entonces
ya no cumplimos con ese contrato, por lo que nos toca reemplazarlo. Vamos a generar este post, que es el de SQL Server. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar inyección de dependencias también para inyectar nuestro contexto de base de datos, que en este caso es Social Media Contest. Lo hacemos igual, lo inyectamos por constructor read only de tipo Social Media Contest. Este sería el contexto de la base de datos. Venimos acá, ¿cierto? Es exactamente el mismo procedimiento que hicimos con el tema de cuando inyectamos la dependencia ahí en el controlador. En este caso lo estamos haciendo en el repositorio. Estamos inyectando el contest y aquí lo único que tenemos que hacer, aquí ya sí vamos a ir contra la base de datos y lo haríamos de la siguiente forma: post, y aquí le diríamos que el contexto de nuestra base de datos quiero que me liste, ¿cierto?, todas las publicaciones, y en este caso vamos a decirle que nos lo convierta a un listado asíncrono, porque recuerde que nuestro método tiene que ser asíncrono, porque esa es la firma que nosotros tenemos. Como tiene que ser asíncrono, le ponemos el await al método y ahí ya lo tenemos, que nos muestre todas las publicaciones. Aquí le cambiamos esto para que no sea publicación, este es post, y ahí ya está. Ya tenemos nuestra implementación conectando directamente a la base de datos. Y como tenemos este de Mongo, ¿cierto?, pues sería exactamente lo mismo ponerle a publicaciones y todo este tipo, pero como este lo creamos solo para temas de pruebas, lo va a eliminar de una vez, que ya no es requerido. Entonces ya tenemos la implementación de nuestro método conectándose a la base de datos. Ya lo único que nos falta definir es la cadena de conexión de nuestra base de datos, porque lo único que tenemos hasta el momento, es los objetos de la base de datos, pero todavía no estamos haciendo la conexión. Aquí vamos a devolver, vamos a ponerle que vamos a utilizar el post. Ya con eso no hay ningún problema. Entonces, para el tema de la cadena de conexión, ya .NET Core, digamos que cambió la forma, la manera de trabajar los temas de la configuración. Para los que están acostumbrados a trabajar con .NET Framework, notarán que antes se trabajaba en el web.config. Aquí el web.config en .NET Core solo se utiliza para temas de despliegue, cuando se despliega sobre un servidor, sobre el servidor de aplicaciones del IIS, sobre el Internet Information Services. .NET Core puede ser desplegado también en otro tipo de servidor de aplicaciones como Kestrel, Apache. En esos ya no aplica el web config. Entonces la configuración aquí se realiza en este archivo que se llama appsettings.json, que es un archivo de configuración que básicamente tiene pues es un formato JSON. Aquí vamos a poner la cadena de conexión. Entonces yo la cadena de conexión la tengo por acá, que es la misma que utilizamos para hacer el scaffold. Yo la organizo aquí, social media. Entonces lo único que hacemos es poner aquí este tag que se llame connection strings, y ahí ponemos el nombre de la base de datos. Bueno, realmente es el nombre de la cadena de conexión que le queramos poner. Aquí puede ser cualquiera. Donde sí debemos ser explícitos es el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, que son los mismos que utilizamos en el comando este. Entonces el servidor es este.
La base de datos es social media y la forma en que nos vamos a conectar es con seguridad integrada. No lo haremos a través de usuario y contraseña, sino seguridad integrada. Siempre y cuando obviamente la tengamos habilitada, que eso ya es dependiendo cómo lo hayan configurado en el momento de la instalación. Ya aquí ya tenemos la cadena de conexión. Ya lo único que nos falta definir es decirle que ese contexto, este social media context, va a utilizar esa cadena de conexión que está en el app settings. Para eso lo hacemos aquí. En los services, donde registramos los servicios, vamos a decirle simplemente lo siguiente. Voy a escribirlo acá para no demorarnos más. Entonces vamos a decirle que social media context va a utilizar vamos a decirle que quiero utilizar Entity Framework Core para que esto es una extension method que está ahí en ese paquete. Va a utilizar, vamos a usar para este contexto de base de datos vamos a utilizar SQL Server, y para conectarnos a SQL Server vamos a hacer uso de esta cadena de conexión get connection string, y aquí ponemos el nombre de la cadena de conexión que tenemos en el app settings, este de acá. Es importante, si no le pusieron social media, póngale en el que ustedes le hayan puesto. Y ahí está. Con eso es suficiente para decirle a nuestro contexto que se conecte a la base de datos. Vamos a hacer la prueba de la conexión a la base de datos para que validemos. Ok, venimos aquí en API Post y ahí está. Vamos a hacerlo en JSON. Vamos a hacerlo en el Postman para que nos salga un poco más organizado, pero ya vemos que nos está devolviendo información directamente desde nuestra base de datos. Permítame, aquí yo cambio le damos ahí, invocamos el API, y estos son todos los comentarios que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Como pueden ver, ya cumplimos entonces el objetivo del video, que era utilizar la inyección de dependencias y conectarnos a nuestra base de datos utilizando Entity Framework Core. Si te gustó este video, recuerda darle like, comparte con gente que creas que le pueda interesar.